Buenas tardes para todos, mi nombre es Wilfredo Vargas Eli, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este caso vamos a hacer un video explicando la estructura case del software LabVIEW. Entonces, como todos sabemos, la estructura case es una estructura en la cual podemos manejar varios casos, pero estos casos se ejecutan uno solo a la vez, de acuerdo a un dato de entrada que nosotros demos. Generalmente esta estructura es muy parecida al if o al switch case que se utiliza en programación de texto. Bueno, en este video vamos a hacer las operaciones básicas teniendo en cuenta un dato de entrada que va a ser que va a ser un string o de tipo cadena de caracteres, en el cual vamos a tener las operaciones de acuerdo a esa entrada. Bueno, vamos a comenzar con nuestra estructura, la estructura case. Acá vamos a crear 5 variables que va a ser cinco casos. Generalmente sería el default, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Generalmente la estructura case viene en forma de tipo booleano, true o false, pero generalmente si es de tipo booleano no nos serviría de mucho utilizarlo en este caso. Entonces por eso vamos a utilizar mm, de tipo numérico y de tipo string. Vamos a ingresar entonces nuestra entrada, que va a ser el string control, y nuestros datos numéricos, que van a ser nuestras variables en la cual vamos a tener nuestros números para hacer las operaciones. Bueno, ahora vamos a tener nuestros datos de salida, que va a ser el numeric indicator. Entonces acá, número 1, esta va a ser como la condición, y aquí vamos a tener nuestro número 2 y aquí el resultado. Bueno, ahora vamos a poner acá vamos a colocar conectar acá. Listos. Entonces, como vemos acá, nos deja un caso por default en el que vamos a dejar una constante para que cuando no tengamos nada de nuestra condición nos va a mostrar un 0. Como vemos acá se forma un tubo. Este tubo acá, como vemos, no podemos ejecutar el programa porque desde que no tengamos todos nuestros casos definidos no se puede ejecutar el programa. Entonces ahora vamos a crear acá otro caso, que va a ser la suma. Bueno, para crear más casos nos vamos acá y le damos en agregar caso después. En este caso va a ser la resta. Vamos a agregar otro caso para la multiplicación. Y otro para la división.
Bueno, como vemos, ya tenemos acá en este último caso, borré el último cable para que viéramos cómo cuando no tenemos todos nuestros casos definidos. La suma, la resta, la multiplicación y la división nos falta. Entonces nos falta definir este caso. Hasta que no definamos este caso no podemos ejecutar el programa. Entonces nos podemos fijar acá uno el cable y ya nos da la opción de ejecutar el programa porque ya todos los casos están definidos. El default, la suma, resta, multiplicación y la división. Entonces vamos a ejecutar nuestro programa. Y vamos acá a definir un valor, vamos a poner el número 1, vamos a poner el 1000 y el número 2 vamos a poner el 5. Bueno, entonces para que podamos ejecutar se va a ejecutar condición por condición, dependiendo de la entrada que nosotros queramos dependiendo de lo que queramos que se ejecute. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que se haga la suma, nos va a dar la suma en el resultado, ¿sí? Nuestra condición va a ser la suma, entonces se va a sumar los resultados, los dos números. Si yo quiero la resta, me va a dar la resta, 995. Si yo quiero la multiplicación, me va a dar la multiplicación. Y por último la división, ¿sí? En el cual nos va a dar la división, ahí podemos ver. En el caso de que meta algún dato erróneo, no nos va a mostrar 0. Generalmente va a ser como si tuviéramos el default activado, ¿sí? Generalmente este va a ser nuestro default. Cualquier dato que no esté en ninguno de los casos no va a hacer nada. Bueno, este sería el tercer video en el cual vemos la estructura case. Espero que cumpla con lo requerido y sea de su agrado.